Bueno amigos, aquí tienen el edificio enfrente de mi casa. Es en la calle, por donde están cruzando los carros que separan la otra acera de la calle de mi casa. Ese edificio que les estoy mostrando, hoy 18 de julio lo acaban de repellar y reparar la fachada, también de pintar. Lunes 18 de julio, todavía ven ahí el contenedor con todo lo que le quitaron a la fachada, etcétera, etcétera. Les voy a hacer la historia. ¿Por qué les voy a hacer esta historia? Porque yo quería mostrarles lo rápido que se hacen esos trabajos aquí, pero no fue así. Ahora les contaré por qué. Ese edificio era, antes de reparar la fachada y pintarla, era blanco y rojo. Fíjense que por este lado donde todavía queda el rojo original que antes tenía el edificio. Resulta ser que ese edificio, desde el 3 de mayo, pusieron los andamios. Desde el 3 de mayo ya tenían permiso de obra y habían puesto los andamios y todo lo que se necesita para reparar una fachada y pintar. Y algo que se debe hacer, porque normalmente en estos lugares se hace de una manera muy rápida, con ese edificio no sucedió. Pienso que debido al tiempo al mal tiempo que hubo en mayo y junio, fueron meses lluviosos. Así que con la ilusión de mostrarles un trabajo rápido y bien hecho, empecé a grabar. Yo dije, aquí hay materia para demostrar y enseñarles a las personas cómo en el verano, en Asturias, un lugar de lluvia, de mucha lluvia el año entero, cómo se aprovecha el verano para hacer las reparaciones de las fachadas exteriores y pintar los exteriores. Fíjense ustedes, desde el 3 de mayo hasta el 18 de julio les costó esta vez. Sencillamente por la única razón y grandísima razón de que mayo y junio fueron meses muy lluviosos. Solamente esta semana en la que estamos, la que pasó y esta, hemos tenido temperaturas de verano. Y en una semana pintaron el edificio. Entonces nada, a continuación le iré poniendo, esto era lo que quería explicarle, a continuación le iré poniendo, desde que empezaron a poner andamios y empezaron a hacer los trabajos, y para que vean ya el resultado de un edificio pintado de blanco y carmelita, o marrón como le dicen aquí. Ese color aquí le dicen marrón, no carmelita. Antes era un edificio blanco y rojo, era muy vistoso, muy bonito. Yo creo que ahora con ese color no quedó tan vistoso como antes. Y veo también que queda una parte lateral y quizás por detrás de pintar, no sé cómo lo harán o si lo dejarán así. En fin, algo que prometía hacer una demostración de rapidez y diligencia en un trabajo, pues no fue así. Los dejo para que vean cómo es que hacen todo este tipo de trabajo. Hasta luego.